Este viaje fue patrocinado por la organización Proyecto Pulsera, la cual trabaja de la mano con Tejedoras Mayamam, Grupo Cajolá, para la exportación de sus productos hacia mercados internacionales. Para Asociación Grupo Cajolá, la comunicación e interacción con otras organizaciones que comparten nuestra ideología de unidad, esfuerzo y trabajo colectivo es muy importante, ya que viene a fortalecer y concretar nuestros sueños de cambio. Estamos muy agradecidos por la motivación que nos han dado a través de este viaje, pero no hay mejor motivación para nosotros que el pago justo por nuestros tejidos. Somos un grupo de hombres y mujeres convencidos de lograr un cambio permanente en beneficio de nuestra población. No está de más agradecer el aporte económico que nos han dado, lo cual sirvió para comprar una estufa de gas, un ecofiltro y un viaje a la ciudad de Guatemala para una jornada de higiene bucal. Muchísimas gracias a Proyecto Pulsera. Arquímedes y yo quisiéramos darle las gracias a ustedes por el hecho de estar aquí, de compartir con ustedes, por abrirnos las puertas de sus casas. Realmente ha sido una experiencia súper bonita el visitarlas a cada una, el conocer a sus familiares, el conocerlas un poco más a cada una de ustedes, y se los agradecemos mucho. Sé que hay familiares de las artesanas que posiblemente no nos conocen. Mi nombre es Scarlett y bueno, luego Arquímedes se va a presentar. Nosotros trabajamos para una organización que se llama Pulsera Project, o en español Proyecto Pulsera. Nosotros trabajamos con artesanos en Nicaragua y dos comunidades de aquí de Guatemala. Una es Tejedoras Mayamam y el otro grupo es en Sololá. Y estamos aquí visitando pues a cada una de las comunidades, visitándolos a cada uno de ustedes, porque para nosotros como proyecto es súper importante la relación que establecemos con los artesanos. Para nosotros no es suficiente comprar las pulseras o comprar los bolsos, sino que es mucho más importante conocer a la persona, quién hace ese producto, conocer su familia, conocer la realidad en la que viven, y es por eso que estamos aquí, para tener una cercanía más profunda con cada uno de ustedes. Entonces, la razón también de hacer esta convivencia, uno de los valores del proyecto también es tener espacios de recreación entre los artesanos, con sus familias. Todos sabemos que pocas veces nos damos esa oportunidad, ¿verdad?, de salir con la familia a distraernos un poco, casi nunca lo hacemos. Y eso realmente son experiencias muy positivas que para todos, pues entonces la idea es venir aquí, compartir, disfrutar, olvidarnos un poco de los problemas de la casa, de los problemas del trabajo, aprovechar también que venimos con nuestras familias para compartir con ellos y entre ustedes también, que se conozcan más. Entonces simplemente pues decirles gracias, de verdad muchas gracias por la oportunidad de tener este espacio con ustedes.